Saludos. Voy a hablar acerca del lenguaje. Vamos a empezar por saber qué es el lenguaje. El lenguaje proviene del latín lingua. El lenguaje es un sistema de comunicación por el cual el hombre o los animales transmiten sus ideas, pensamientos y sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura o los gestos. También es la facultad del ser humano para comunicarse, adquiriéndolo desde su concepción, y lo desarrolla durante su crecimiento, a medida que está en contacto con los demás, iniciando el proceso de convivir que es necesario para la vida en la comunidad. Hablaré del lenguaje verbal y no verbal. El lenguaje verbal incluye el habla y la escritura, el diálogo, la información en la radio, la televisión, la prensa, el internet o, por ejemplo, el video que yo estoy transmitiendo. El lenguaje no verbal son las imágenes, los diseños, los dibujos, los símbolos, la música, los gestos y los tonos de voz. Un ejemplo sería las propagandas que están pegadas en las calles, que nos transmiten un mensaje mientras las observamos. El lenguaje mixto es el uso del lenguaje verbal y no verbal, al mismo tiempo. Por ejemplo, un libro de historietas que integra al mismo tiempo las imágenes y los símbolos y los diálogos. Las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son la función expresiva o emotiva, la cual manifiesta el estado de ánimo del emisor y en el énfasis que le pone al mensaje, como por ejemplo decir a alguien un felicitaciones por un logro cometido. La función referencial o representativa. Esta alude que se haga uso del lenguaje con el único fin de comunicar sin emitir ningún juicio de valor, ni tampoco con el objetivo de causar algún tipo de efecto en el receptor, como por ejemplo estar en una conversación o estar en silencio y decir el clima de hoy está soleado, no esperar ninguna respuesta de su receptor. La función apelativa o conativa. Su objetivo es provocar una respuesta de estímulo en el receptor. Es como, por ejemplo, decir a alguien apaga ese televisor y la persona a quien va dirigida el mensaje lo hará. La función fática. Comprueba si se mantiene el contacto entre el emisor y el receptor a través del canal. Un ejemplo sería decir a alguien buen día. La función metalingüística se centra en el código y se utiliza la lengua para hablar de ella misma o de otra. Un ejemplo sería decirle a otra persona, no entiendo muy bien lo que dices, porque no entiende su lengua o no se está expresando bien. La función poética o estética. En esta predomina el lenguaje en sí, si es utilizado con el objetivo de crear algún tipo de belleza, como por ejemplo expresarse o decir, al que madruga Dios le ayuda. Ya. La importancia del lenguaje en la comunicación humana. Es el elemento que distingue a los seres humanos del resto de los seres vivos, utilizando un lenguaje sistematizado y comprensible, con símbolos fonéticos o escritos que transmiten ideas, pensamientos, sentimientos entre dos o más personas, ya que es vital establecer la comunicación con nuestros semejantes para la convivencia. El lenguaje nos da un impulso hacia el conocimiento, permitiendo mejorarnos a nosotros mismos. Su importancia puede ser a veces pasada por alto, ya sea por arrogancia o por ignorancia. Casi siempre van por la vida usando su propio lenguaje, sin darse cuenta que las otras personas no le entienden. Por ello es conveniente aplicar varios procesos para que el acto comunicativo sea agradable para todos. En conclusión, diríamos que el lenguaje es una parte importante de cada ser. Nos da para entendernos, cultivar y proteger nuestra lengua, que es la parte elemental de nuestra identidad. Gracias.